Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Soy el psicólogo Iván Isaías González Hernández. El día de hoy vengo a hablarte respecto del tema de violencia durante el distanciamiento social. Como bien sabes, en la actualidad atravesamos una situación de contingencia y de crisis sanitaria, donde todas las personas estamos expuestos a vivenciar múltiples estresores que pueden impactar determinantemente en las dinámicas familiares. Por ello, es importante tener presente que los estresores son aquellos estímulos externos que ponen a prueba nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestras cualidades que nos pueden llevar al límite. Ante ello, vamos a poder ver reflejados distintos estilos de afrontamiento, los cuales consisten en patrones de pensamiento, emocionales y conductuales que en determinado momento hemos ido adquiriendo en el transcurso de nuestro desarrollo y que marcan la pauta para darle un afrontamiento adaptativo y funcional ante estas situaciones. Sin embargo, cuando sucede de manera contraria y no resulta tan asertivo, tan resiliente, nos podemos encontrar en una situación de violencia, ya sea en la posición de agresor o de víctima. Por ello, dentro de este espacio te voy a dar algunos comentarios, algunas estrategias, algunas recomendaciones y algunas referencias para que puedas prevenir e intervenir ante una situación de violencia dentro de casa. Es fundamental tener presente que la primera señal de riesgo que nos habla respecto de que estoy cerca de cometer un acto de violencia tiene que ver con aquellas ideas y pensamientos que tengo de mí, de la otra persona, como puede ser mi pareja, como pueden ser mis hijas, mis hijos, y de la situación. La manera en que interpretamos las circunstancias que atravesamos en este momento influyen de manera significativa en la respuesta emocional que voy a tener. Y esa es la segunda señal de riesgo precisamente. Es importante tener presente aquí estas emociones básicas y que fundamentalmente nos pueden llevar a determinadas conductas. Emociones como el enojo, emociones como el miedo o como la tristeza, o en combinación y presencia de varias de estas emociones. La intensidad y la frecuencia de estas emociones influye directamente en una respuesta corporal que voy a presentar. Y esta es la tercera señal de riesgo, la señal de mi cuerpo, ¿sí? Cada una de las emociones evidencia manifestaciones corporales, ya sea como una aceleración en el pulso cardíaco, como taquicardias, ya sea como cambios de temperatura, tensión muscular en alguna parte del cuerpo, como en la espalda, como en los hombros, sudoración en las manos o en los pies, que tengamos inquieto alguna parte del cuerpo o que podamos experimentar cierta parálisis inclusive. Estas reacciones corporales nos hablan de que estoy cerca de poder llegar a cometer un acto de violencia. Por ello es la importancia de tener presente estas tres señales de riesgo e identificar que estoy a punto quizás de cometer una agresión hacia alguna de las personas que se encuentran a mi alrededor o hacia sí mismo. Pero también, así como tenemos que poder generar un autoconocimiento de qué es lo que me sucede, tengo también que ser consciente de qué es una situación de violencia y cuáles son los tipos de violencia. Para ello, la violencia está caracterizada por ser un acto intencionado que atenta contra la integridad física, emocional, psicológica de una o varias personas. Dentro de los tipos de violencia vamos a poder encontrar la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Este tipo de violencia se establecen de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y el primer tipo de violencia, que es psicológica, hace referencia como aquellas circunstancias en las cuales puede haber una manipulación, un control, una amenaza, una intimidación, un chantaje emocional hacia la otra persona, humillaciones, devaluaciones, críticas y muchas otras situaciones que podemos ver reflejadas dentro de esta violencia psicológica, pero que desafortunadamente se normalizan y naturalizan dentro de las relaciones familiares. El segundo tipo de violencia tiene que ver con la física y son aquellas acciones que dañan o intentan dañar, aunque no lo consigan, la integridad física de la otra persona, ya sea con alguna parte del cuerpo o ya sea a través del uso de un objeto. Esto es tan evidente como en aquellas patadas, golpes, manotazos, apretones de manos, jalones de cabello, cachetadas
y algunas otras que van aumentando en severidad. El tercer tipo de violencia del cual te quiero hablar el día de hoy es la sexual, y esta tiene que ver con aquellos actos que atentan contra el cuerpo y la sexualidad de las personas, ¿sí? Desde aquellos tocamientos, desde aquellos acercamientos que generan incomodidad, que generan miedo, desde aquellas presiones hacia algunos actos de carácter sexual con los cuales no está de acuerdo la otra persona. El siguiente tipo de violencia del cual te voy a hablar es respecto de la violencia económica, y esto tiene que ver en cuanto a la limitación, a la sustracción, al robo o en cuanto al control del recurso económico que es necesaria para la convivencia de todos los miembros dentro de la familia. Esto es como si yo, al tener el recurso, lo ocultara o le diera prioridades a otros objetos o servicios que a mí me dan satisfacción, pero que descuidan la salud y la convivencia de los demás integrantes de la familia. Por último, vamos a ver la violencia patrimonial, que es un poco menos conocida, pero esto tiene que ver con los bienes y con los documentos, inclusive personales, de cada individuo. Y aquí también vamos a ver ciertas características donde puede haber robo, donde puede haber destrucción, donde se puede llegar a esconder o a manipular o a dar un mal uso tanto a documentos personales de la otra persona como a través de generar una agresión o un daño a partir de los objetos y bienes que hay en la casa. Esto es como si se corriera a la pareja de la casa, como si se limitara su entrada, como si se destruyera algún objeto que es necesario para la convivencia de las personas. En realidad, cada uno de estos tipos de violencia tiene múltiples manifestaciones y hay que estar atentos a cada una de esas señales a través del registro de cómo me pienso, de cómo me siento y de lo que estoy realizando. Para ello, te voy a dar algunas estrategias que pudieras empezar a practicar en casa durante esta crisis sanitaria. Y vamos a empezar fundamentalmente con la programación de actividades, de hábitos y de rutinas. Porque en realidad un factor de riesgo es el hecho de que tengamos tiempos muertos en casa al estar tanto tiempo, ¿sí? Si yo improviso entre mis hábitos, entre mis rutinas, es más probable que tenga espacios donde llegue a experimentar ansiedad, irritabilidad y frustración, y esto sea un factor que me lleve a no tener un manejo tan adaptativo. Pero si por el contrario defino un hábito de sueño y para despertar que sea continuo, que sea frecuente, si me alimento de una manera también regular, equilibrada, si estoy tomando líquidos constantemente, si promuevo espacios recreativos para interactuar con mi familia y también espacios donde no tenga que involucrar los aspectos familiares e individuales con los aspectos quizás de trabajo, si lo estoy haciendo desde casa, va a ser fundamental para poder tener un equilibrio dentro de estas actividades. Otro de los elementos muy importantes es el hecho de poder generar autorregistros. Son muy valiosos, pero no solo un autorregistro que se quede plasmado en una hoja, sino que al momento de hacer un autorregistro respecto de cómo me pienso y cómo me siento, te voy a dar 3 claves que son muy importantes para poder ayudarme a debatir y a reflexionar si esto que estoy pensando y que estoy sintiendo es objetivo, es realista, es lógico o está siendo demasiado subjetivo y muy alejado de lo que en realidad me está ocurriendo. Para ello, estas claves implica que al momento de tú poder hacer un autorregistro en una hoja respecto de tus ideas, de tus pensamientos, los puedas debatir, puedas confrontar también los pensamientos que estás teniendo a través de evaluar si es lógico lo que estoy pensando, si es realista, qué evidencia tengo a favor y en contra, y qué puedo pensar para que se vuelva diferente lo que estoy sintiendo. ¿Qué puedo hacer para que la situación en la que me encuentro sea distinta o pueda modificarse también? Otra de las características aquí a involucrar es el hecho de que ante una situación de violencia suele acompañarse una reacción de angustia, y una manera de poder generar una autorregulación es a través de ejercicios de respiración, ejercicios de relajación progresiva y ejercicios de regulación, en la cual inhalar y exhalar en repetidas ocasiones, deteniendo el aire al momento de que lo ingreso, sosteniéndolo un momento y después exhalando, me va a ayudar significativamente a poder regular.
pero es muy importante que estos ejercicios los pueda poner en práctica también de manera continua y no solo cuando me encuentre ante una situación de posible acción violenta. Otro de los elementos muy importantes en este sentido es evaluar cómo está siendo mi comunicación dentro de casa y qué tanto está siendo mi comunicación con las personas del exterior o al menos a distancia. Porque a veces esta comunicación se vuelve hostil, entramos en un círculo vicioso donde esta comunicación es agresiva, se torna violenta, utilizamos un lenguaje abusivo. Entonces tengo que ser consciente de cómo estoy transmitiendo las palabras, de cómo estoy expresando mis necesidades hacia las demás personas que están a mi alrededor, pero también es muy importante mantener activas mis redes de apoyo. Y para ello es necesario que pueda tener fluyendo constantemente una comunicación estrecha con mis familiares, con mis amistades. Esto es un factor también de protección que te recomiendo. Por último y no menos esencial, también te voy a dar una técnica que en el momento, cuando tenemos esas señales de riesgo, podemos ejercer en ese momento para no llegar a una acción violenta. Y eso es el retiro. ¿Sí? El retiro habitualmente las parejas lo llegan a utilizar como una acción en la cual estamos a punto de colapsar y entonces una de las dos personas decide irse del espacio o del lugar, pero fundamentalmente hay que establecer un previo acuerdo. En un momento de calma y de tranquilidad con tu familia puedes establecer un acuerdo en el que si se llegara a presentar alguna situación de conflicto o de tensión, puedan pactar una señal acordada. Una señal o una palabra que te permita tener ese espacio y también a la otra persona en la cual los dos asumen, se comprometen y respetan que ante esa señal acordada cada quien uno tendrá su espacio. Pero hasta el momento en el que los dos lo lleguen a acordar que podemos regresar y podemos retomar el tema, lo podremos hablar desde un punto de vista más racional, más objetivo y más concreto, generando acuerdos que nos orienten hacia una sana convivencia. Por último, quiero darte también como referencia que es muy importante que no normalicemos la violencia dentro de la casa, que ante una situación que nos encontremos de violencia, ya sea yo como la persona que la ejerce o como la persona que la recibe, me pueda poner en contacto con las autoridades correspondientes para prevenir que se vuelva a repetir ese ciclo de violencia y que no genere consecuencias significativas y graves a corto, a mediano y a largo plazo. Para ello, te voy a comentar que están los números del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el cual es 800-108-4053. También te puedes comunicar al número de emergencias, que es el 911, como quizás ya habrás escuchado. También se encuentra el número de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, el cual es 722-275-8664. Y también, si te encuentras en una situación en la cual yo soy la persona que está a punto de ejercer o ya ha ejercido alguna acción violenta, comunícate por favor a una línea de COVID, pero donde también se da atención psicológica, la cual es 800-900-3200. En estos espacios se cuenta con personal de psicología, con personal médico, con personal de trabajo social y quizás hasta con personal jurídico que te pueda brindar la atención necesaria para poderle hacer frente a esta situación de una manera más asertiva y más sana para ti y para toda tu familia. Esperando que te encuentres bien, te mando excelentes deseos, cuídate mucho y esperemos vernos muy pronto. Hasta luego.